Hola y bienvenidos a la última lección del tema El Evangelio, tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. La lección que nos corresponde en esta oportunidad es el bautismo en Cristo Jesús, la lección número 5. Bienvenidos a este estudio. A mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Como lo hicimos en la lección anterior, cabe recordar el Evangelio de Jesús, ya que ese es el tema central, que lo vimos específicamente en la lección número 2, el Evangelio declarado, que nos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a este Evangelio, vamos a ver entonces el bautismo en Cristo Jesús, el cual cumple con la obediencia al Evangelio, con morir con Cristo, ser sepultado y resucitar al tercer día, como se estudió en la lección pasada, la número 4, la obediencia al Evangelio, la cual le invito a ver en este mismo canal de YouTube o en la página de Facebook Luis Palacios Blog, para que pueda conectar las dos lecciones y no perderse absolutamente de nada. Vamos a mirar entonces que ser bautizado en Cristo Jesús, es decir, en su muerte, sepultura y resurrección, es la decisión más importante de su vida. Sí, yo sé que muchas decisiones consideramos importantes, como la de tener un hijo, como la de casarnos, mudarnos a cierto lugar, cambiar de residencia y entre otras decisiones, cambiar de trabajo, pero esta es la decisión más importante de su vida, el nuevo nacimiento. Así que vamos a hablar de este bautismo y de las cosas que encontramos en las Escrituras acerca del bautismo en Cristo Jesús, que es el mismo bautismo efectuado en agua que Él mandó después que resucitó entre los muertos, cumpliendo el Evangelio. Vamos a mirar primeramente la definición de la palabra bautismo, que según el texto griego viene de este término, que significa sumergir, literalmente, sumergir. Entonces quiero que le prestemos atención a esta palabra en especial, porque esto tiene que ver con introducir a una persona o una cosa en un líquido de manera que quede completamente cubierta. Es decir, que el bautismo en Cristo Jesús, en su forma de efectuarse, es introducir a una persona de manera completa bajo un líquido. En este caso, estamos hablando de el agua. Bautismo no es meramente rociar agua en la cabeza de alguien, sino es ser sumergido en agua. La Escritura declara en Hechos capítulo 2, versículo 38 lo siguiente: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Esto fue cuando se le predicó el evangelio a un hombre llamado el eunuco. Dice que descendieron ambos al agua, el predicador y el pecador arrepentido. Y dice, Felipe y el eunuco, estos fueron los que ingresaron al agua, descendieron al agua y le bautizó. Es decir, Felipe le bautizó al eunuco. Para ello tuvieron que descender al agua, sabiendo que el eunuco debía ser sumergido en agua. Si el bautismo fuese rociamiento meramente, hubiese sido normal que el eunuco tuviera agua en su carruaje y en ese mismo lugar Felipe le fuese bautizado. Pero los
primeros participantes y predicadores del bautismo que Cristo mandó entendieron claramente el significado de este acto, y es sumergir. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces descendieron al agua y subieron del agua para que existiera un bautizo. Se tiene que descender al agua y se tiene que subir del agua. Eso hace posible un bautismo. Entonces, por definición, bautismo es sumergir. Esto nos ayuda a ir aclarando algunos tipos de bautismo o de actos llamados bautismo que en realidad no lo son en nuestros días, como el que vemos a continuación. No es bautismo rociar agua en la cabeza de las personas, mucho menos de los bebés. Esto no es bautismo. Bautismo es descender al agua, que la persona sea totalmente introducida, sumergida, cubierta por el agua, que es el elemento físico visible que Dios ha proporcionado para el bautismo que nos salva. Y de este bautismo vamos a hablar de que solamente hay solo hay un bautismo que salva, y es el bautismo en Cristo Jesús. Y este bautismo es el que Cristo mandó a efectuar en agua. Muchos se confunden con la expresión el bautismo salva. Ahora, vamos a ver qué es la escritura que usa ese término, esa expresión de bautismo que salva. Ahora, la confusión está interpretar que Dios está queriendo decir que el bautismo es lo único que nos salva. No, la fe salva. El arrepentimiento salva. La confesión de Cristo como Señor salva. Perseverar en la fe salva. ¿Ya? Entonces, cuando la Escritura dice que el bautismo salva, no quiere decir que es lo único que salva, pero sí que es una de las cosas necesarias para la salvación, como lo es el creer, el arrepentimiento, el oír el evangelio correcto, el perseverar en la fe. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 5, donde dice la Escritura, hablando de cosas singulares que son incuestionables y son únicas y exclusivas. Dice, un Señor, hablando de Cristo. Solo hay un Señor, lo creemos, sí. Hay un Salvador, una fe, el evangelio que nos salva. Y también debemos aceptar que hay un bautismo. Si hay un Señor, si hay una fe y lo creemos, también debemos de creer que hay un bautismo. Y este es el bautismo del evangelio, el bautismo en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro lo confirma en 1 Pedro capítulo 3 versículos 20 al 21, al decir, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí está el elemento. Dice que fueron salvas por agua. Versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué cosa? Al agua. Dice, ahora nos salva. Paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de los muertos. Vamos a leerlo sin los paréntesis y luego explicamos el contenido de los paréntesis. Dice, el bautismo que corresponde a esto, es decir, al agua, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Este texto es otro de los que podemos añadir a la lista de que el bautismo en sí no representa nada, es decir, el sumergirse una persona en agua no representa nada sin la fe del evangelio, que nos revela que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Entonces el bautismo nos invita a la nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir lo que está en paréntesis? Que el bautismo no tiene nada que ver con ritos de purificación física,
no quitando las inmundicias de la carne, es decir, la suciedad del cuerpo, sino como algo que es del alma, del espíritu, sino como la aspiración o el deseo de una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia que antes por el pecado no tenemos, pero después que obedecemos a Cristo y Él lava nuestros pecados en el bautismo de Cristo, entonces allí tenemos una conciencia renovada hacia Dios, una buena conciencia, sabiendo que Dios nos ha perdonado y ha saldado nuestras deudas para con Él. Entonces, no tiene que ver el bautismo con sanar dolencias físicas, con que yo estoy sucio y me voy a limpiar físicamente. No corresponde con temas físicos, sino con temas espirituales. Aunque el acto en sí es físico, sus propósitos son netamente espirituales para el alma de la persona, que va a ser lavada por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz hace casi 2000 años. Esto es lo que dice también Jesucristo, nuestro Señor, cuando resucitó entre los muertos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, el que creyere y fuere bautizado. Ahí está entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está, el creer y el bautismo como paso necesario para la salvación. Entonces, si usted cree que efectivamente por la fe Dios nos salva, ¿por qué le cuesta creer que también por el bautismo Dios nos salva? Si ambos están conectados con esta conjunción, que es empleada principalmente como conjunción copulativa para unir palabras, cláusulas y oraciones. Entonces aquí vemos cómo esta conjunción está uniendo el creer con el bautismo para obtener entonces el resultado de la salvación. Entonces la fe sola no nos salva, como tampoco el bautismo solo, sin fe, sin saber qué es lo que estamos haciendo, tampoco nos salva. Debemos creer primero y luego ser bautizado, como lo vemos aquí, unido por la palabra de Dios, de lo cual podemos deducir lo siguiente. Ahí tenemos el creer como necesario para la salvación. Entonces, en matemática sencilla, creer más bautismo igual a salvación, ¿correcto? Pero el mundo, ¿qué ha enseñado? Creer igual a salvación, lo que sería mutilar el plan de salvación, quitarle al plan de salvación de Jesucristo. Esto sería incorrecto y esto sería correcto, según la Escritura. Y entendamos que en lo que nos va a salvar, lo que manda es lo que dice la Biblia, no lo que digan los hombres. Por muy tradicional que suene, por muy bonito que suene, por muy popular que sea, es decir, que muchos sean los que crean esto, no representa la verdad los pensamientos de los hombres, sino los pensamientos de Cristo, de quien nos va a salvar. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 5, vemos la importancia de recibir el correcto bautismo. Esto nos debe llevar a pensar de que es posible que seamos sumergidos varias veces si no hemos recibido el correcto bautismo. Esto le sucedió a las siguientes personas. Dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les pregunta, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ciertamente, Juan vino predicando un bautismo de parte de Dios, pero ese bautismo era limitado a la venida del Mesías. Es decir, una vez se cumplieran los propósitos del Mesías, porque Juan vino a preparar el camino del Señor, ese bautismo terminaría, por lo cual Cristo
mandó otro bautismo, ya que el bautismo de Juan solamente era un bautismo preparatorio para que el pueblo de Israel recibiera al Mesías. Pero una vez que el Mesías cumple los propósitos de Dios, muriendo por los pecadores y resucitando al tercer día, entonces, ya cumplido el propósito de Dios, manda ahora un bautismo universal para todas las naciones. En cambio, el bautismo de Juan solamente se limitaba a los judíos y solamente llegaba hasta la ley. Cuando Cristo muere, se termina la ley y resucita, dando un nuevo mandamiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y por todo el mundo. Por eso Pablo les va a explicar lo siguiente. En el versículo 4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo ¿a quién? Al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel, no al mundo entero, al pueblo, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces era el propósito del bautismo de Juan, que la gente abriera su corazón al Cristo, para que luego que viniese el Cristo, entonces recibieran los mandamientos del Cristo, lo cual el Cristo dio durante su ministerio y posteriormente cuando resucitó de entre los muertos, que fue cuando mandó su bautismo a predicarlo por todo el mundo. En el versículo 5 dice la Escritura: cuando oyeron esto, es decir, cuando oyeron la aclaración, fueron bautizados, ya no en el bautismo de Juan, sino que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, bajo la autoridad de Jesús, bajo las cosas que mandó Jesús, una vez que resucitó de entre los muertos. Entonces, en forma fueron nuevamente bautizados, pero ante los ojos de Dios recién se estaban bautizando aquí, en lo que relata el versículo 5. Es decir, el bautismo que recibieron antes, ante los ojos de Dios, no representaba el bautismo que les salva, sino que tuvieron que ser ahora sí bautizados en un bautismo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 5, que es el que Cristo mandó a predicar. Lo siguiente que vamos a ver es que en el bautismo en Cristo Jesús participamos del Evangelio. Y esta es la base fundamental de ser bautizados conforme al correcto Evangelio. Si hemos entendido que el Evangelio nos habla de la obra de Cristo por nosotros, su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida, entonces entendemos que la Escritura a través del bautismo nos lleva a participar de eso. Por lo cual, negar el bautismo en Cristo Jesús es negar el Evangelio de Cristo, es negar la muerte de Cristo, es negar que Cristo fue sepultado, es negar que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Y cómo vamos a pretender estar en Cristo negando lo que Cristo hizo? Y es que la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 nos dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? La respuesta, ¿cuál sería? Sí, aquellos cristianos que se les escribe esta carta y Pablo fueron bautizados para unirse con Cristo, es decir, para participar de su muerte. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Ahí vemos los propósitos del bautismo: participar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, preguntemos: ¿puede alguien ser salvo sin unirse a Cristo? No se puede ser salvo sin unirse a Cristo. Ahora, ¿a través de qué nos unimos a Cristo? A través del bautismo en Cristo. ¿Puede alguien ser salvo sin participar en la muerte de Cristo? Negativo. Ahora, es a través del bautismo que Cristo manda que participamos en su muerte. ¿Puede alguien ser salvo sin ser sepultado juntamente con Cristo? Evidentemente no. Pero, ¿qué creen? Que es a través del bautismo que Cristo manda que somos sepultados juntamente con Él por la fe.
en que Él también lo fue y nos manda a participar de ese evento para ser salvos. Versículo 4. ¿Puede alguien tener verdadera vida nueva delante de Dios sin resucitar con Cristo? No se puede. ¿Quién va a poder tener vida nueva ante los ojos de Dios sin resucitar con Cristo? Sí, yo sé que mucha gente solamente creyendo en Jesús dejan de hacer cosas malas. Pero ¿por qué siguen en pecado delante de Dios? Porque no le obedecen a Dios. Dios, antes que los sacrificios, quiere la obediencia, que el hombre le obedezca a Dios. Los sacrificios sin obediencia a Dios no son nada, son inmundicias. Y Dios, a través de Cristo, va a salvar a todos los que le obedecen. Jesús es salvador de los que le obedecen, no de los que quieren tomar una parte de su evangelio y rechazar la otra. Espero pueda meditar profundamente en este punto, que es crucial acerca del bautismo, y despejemos toda duda o interpretación incorrecta de los hombres. Lo siguiente que vamos a ver es que en el bautismo en Cristo Jesús obramos por fe. Sí, actuamos por fe. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice: sepultados con Él. Hablando de la circuncisión del Nuevo Testamento. Hay una circuncisión del Antiguo Testamento, que es la que al judío al octavo día se le cortaba el prepucio de su miembro para pertenecer al pueblo de Dios. Muchos otros participaron de la circuncisión siendo viejos. Ahora la Escritura nos habla de que hay una circuncisión que es de Cristo. ¿Y cuál es esa? Sepultados con Él en el bautismo. El bautismo representa esa circuncisión del Nuevo Testamento, donde comenzamos a ser parte del pueblo de Dios. Es purificado el prepucio de nuestro corazón para servir al Dios Altísimo. Pero para eso debemos ser sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual, dice la Escritura, fuisteis, los colosenses, también resucitados con Él. Estos hermanos en Colosas, para llegar a ser de Cristo, tuvieron que ser sepultados con Él y también resucitar con Él. ¿En qué? En el bautismo. Mire cómo concuerdan las Escrituras en una armonía perfecta. Ahora el versículo sigue diciendo, ¿mediante qué? ¿Mediante qué ocurre esa sepultura? ¿Mediante qué ocurre esa resurrección con Cristo? Si una persona se está bautizando y no está Cristo allí, bueno, es que no lo está físicamente, pero sí lo está mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso es necesario el primer paso, oír el evangelio. Porque cuando oímos el evangelio acerca de la muerte de Cristo y su amor por nosotros, su sepultura, que fue verdaderamente muerto en esa cruz, bajado, fue sepultado y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre. Esa fe nos lleva a querer participar también de ese evangelio con Él, porque queremos una vida nueva. La vieja la queremos dejar atrás. Queremos dejar esa vida vieja atrás en esas aguas del bautismo y queremos comenzar a seguir a Cristo, y eso lo hacemos por fe, por esa obediencia que Dios nos manda, porque Dios así lo quiso determinar. Y allí es donde tenemos entonces el perdón de los pecados. Pero todo es por el poder de Dios, es decir, por el evangelio, como lo dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces se cumple esa fe cuando somos bautizados en Cristo Jesús, para obtener el perdón de nuestros pecados, como dice el versículo 13. Y a vosotros, estando en su vida pasada muertos, pero muertos ¿en qué sentido? Dice la Escritura, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vea que la vida viene juntamente con Él, con Cristo. El perdón de pecados viene juntamente con Él, con Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando nos unimos a Él. ¿Y cómo nos vamos a unir a Él si no somos muertos con Él?
¿Y cómo nos vamos a unir a Él si no somos sepultados con Él? ¿Y cómo nos vamos a unir a Él si no somos resucitados con Él? Y todo eso es a través de el bautismo. El bautismo en Cristo Jesús, en el cual obramos por fe. Lo siguiente tiene que ver con la sangre de Cristo. Esta expresión que ven en pantalla es popular. La sangre de Cristo tiene poder. Y es verdad, yo lo creo totalmente por las Escrituras, que la sangre de Cristo tiene poder. Pero no para lo que la gente cree que tiene poder popularmente. Que si voy por la calle me va a cubrir para que no me roben el celular, nadie me haga daño. La sangre de Cristo tiene poder para que no me llegue esa peste, para que yo no me enferme. Y así la gente tiene la expresión, la sangre de Cristo tiene poder, como una especie de poción mágica. Y eso, mis queridos oyentes, no es Biblia. Eso no es fe. Eso es brujería. Eso es cosas de los hombres. Eso son ideas falsas que la gente tiene. Y las cosas de Dios las quieren tomar en vano. La quieren tomar a la ligera, la quieren tomar para sus propios propósitos. Igual que ha pasado durante la historia de la humanidad. El hombre quiere hacerse de las cosas de Dios idolatría. Pero lo que la Escritura nos enseña acerca de la sangre de Cristo es que sí, tiene poder. ¿Pero para qué? Para limpiar los pecados. Por eso, en el bautismo en Cristo Jesús, somos limpiados por su sangre. Allí es donde actúa la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad. Lo dice la Escritura en Hechos capítulo 22, versículo del 12 al 16, lo siguiente. Entonces uno llamado Ananías vino a mí, hablando el apóstol Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y note que en esta escritura, Ananías le dice a Pablo que el Señor lo ha escogido, que Pablo iba a ser testigo suyo. Pero, ¿qué creen? Que Pablo aún no había limpiado sus pecados. Entonces, para poder iniciar la obra a la cual Dios lo estaba llamando, él debía aceptar que Dios, Jesucristo, a quien él perseguía, era el único que tenía poder para limpiarlo de su pecado. Que el que estaba en pecado era él. Quien que estaba persiguiendo el pueblo de Dios era él. Quien estaba blasfemando en contra de Dios era él, persiguiendo a la iglesia, y que necesitaba reconciliarse con Dios. Dios lo había escogido, sí, pero para que se cumpliera la escogencia de Dios, él debía dar un paso al frente. Por eso se le dice en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Debía levantarse y ser bautizado y lavar sus pecados. El lavamiento del pecado no viene antes del bautismo. Se cumple en el bautismo invocando su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, al que nos amó, hablando de Jesús. Al que nos amó, hablando de Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, Cristo nos limpia de nuestros pecados. En primera instancia, cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Es en ese momento donde obtenemos el primer lavamiento de nuestros pecados que nos pone en el reino de Cristo. Nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino del Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Cuando salimos de esas aguas por la fe en Jesucristo, salimos limpios, purificados nuestros pecados, para servir con una ropa nueva y limpia al Dios verdadero. Ahora, esto concuerda con lo siguiente.
que en el bautismo en Cristo Jesús recibimos perdón de pecados. Claramente lo enseña la Biblia. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo a los primeros oyentes del evangelio: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿para qué? Para perdón de los pecados. Ahí está. Para perdón de los pecados. Entonces a Pablo se le dice que se bautice y lave sus pecados. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de los pecados. Aquí vemos la otra forma de la frase, el bautismo en Cristo Jesús. Es el bautismo en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, que tiene poder para perdonar nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo, que es la salvación, según Efesios 2:8. En capítulo 3, versículo 19 del libro de Hechos dice: así que arrepentidos y convertidos, note allí, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La verdadera conversión comienza cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque somos convertidos, cambiados, mudados a otra ropa, a la ropa de Cristo, a la ropa de Jesús. Antes estábamos en la ropa del diablo, pero después del bautismo somos convertidos a Dios como unas nuevas criaturas. Estos textos son fundamentales que lo tengamos en cuenta, porque muchos quieren mutilarlo y de estos textos solamente dicen: no, es que debemos arrepentirnos para perdón de pecados, pero el versículo dice arrepentirnos y está la misma conjunción, la misma unión copulativa. Y arrepentidos y bautícese, así como creer y bautícese. Todo está unido. Dios lo ha unido. Si Dios lo ha unido, ¿por qué queremos separarlo? ¿Por qué? Ahora bien, en el bautismo en Cristo Jesús manifestamos nuestra fe en Dios. Es decir, cuando se habla de haber creído en Dios, naturalmente pensamos que solamente se trata de haber recibido la palabra, pero no. Cuando realmente hemos creído en Dios es cuando manifestamos esa fe siendo bautizados. La escritura en Hechos capítulo 16 versículo 30 dice lo siguiente: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debía hacer para ser salvo? Le responden los evangelistas y les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero cómo? ¿Cómo se iba a dar esto? Bueno, el contexto nos ayuda a ver cómo, creyendo en Jesucristo, iban a ser salvos el carcelero y su casa. No quiere decir esto que al creer un miembro de un hogar, toda la casa va a ser salvo automáticamente. No, la idea aquí es que por medio de la predicación de la palabra, cada uno de los miembros del hogar, entonces iban a poder ser salvos. Porque eso los iba a llevar ¿a qué? A obedecer el evangelio. Porque primero es creer y ser bautizado. Entonces, la fe es lo que va a motivar el verdadero bautismo. Por eso aquí se hace énfasis en el creer. Porque si ellos creen en el Señor Jesucristo, ¿qué les va a impedir ser salvos? ¿Qué les va a impedir arrepentirse? ¿Qué les va a impedir confesar a Jesús? ¿Qué les va a impedir ser bautizado? Nada. ¿A quiénes le impide ser bautizado? A los que no tienen fe, a los que no creen, a los que dicen creer, pero creen de una manera muerta. Porque la fe viva es una fe que manifiesta la obra. En el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, pero no solamente a él, y a todos los que estaban en su casa. A todos le hablaron la palabra. De esa forma es que toda una casa puede ser salva, por medio de que todos los miembros del hogar oigan el evangelio de Jesucristo. Ahora sí dice el versículo 33: y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas que ellos mismos le habían causado. Es decir, que esto es una señal de su arrepentimiento, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, preguntamos, ¿cuándo aquí Pablo le habló del bautismo?
¿Cuándo aquí Pablo y Silas le explicaron a ellos que debían bautizarse? Bueno, cuando se les habló del Señor. Cuando se le habla la palabra del Señor a una persona, entiende que debe ser bautizada para poder lavar sus pecados, para realmente creer en Dios de todo corazón, manifestar que ha creído en Dios, manifestar su fe, que es lo que nos enseña el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, cuando verdaderamente hemos creído a Dios, es cuando por la fe en Cristo somos bautizados, habiéndonos arrepentido y confesando al Señor Jesucristo con nuestra boca delante de los hombres, para que así Él nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, esto de creer en Jesús y ser salvo automáticamente esto no existe en la Biblia. Esto es que si quiero ser salvo, debo creer en Jesús, porque eso me va a llevar a yo obedecer lo que Él me manda para ser salvo. Todo lo que Él me manda, que es que yo debo arrepentirme, confesarle y ser bautizado como estas personas lo hicieron. Hasta aquí usted puede notar de que no hay diferencias en lo que hemos estudiado. Todo concuerda, todo va de la mano, todo va unido por el Espíritu Santo de Dios, que quiere que los hombres todos en el mundo entiendan un solo plan de salvación. No hay dos, no hay tres. Si Cristo reveló uno, ¿cómo usted va a creer de una manera y yo voy a creer de otra manera? Y a la misma vez pensar de que ambos somos salvos. No puede ser posible. O uno está condenado o otro está salvo. Dos no podemos ser salvos. O ambos estamos equivocados y ambos estamos perdidos en nuestros pecados. Pero lo que manda es la santa palabra de Dios, específicamente el nuevo pacto, que es en el cual estamos hoy, que es el que está fundamentado en la sangre del Señor Jesucristo, como Él dijo en la última cena con sus discípulos: esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, no que quiera ser insistente con el punto, pero sí que tengamos todas las herramientas para comprender la verdad del Señor, que es fácil de entender, que se ha revelado para todos nosotros. Lo siguiente que vamos a mirar entonces, que en el bautismo en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y aquí quiero que entendamos estas palabras que están aquí. Es decir, el por indica el medio por el cual somos hijos de Dios, es decir, la fe. La fe es primero, claro. La fe nos lleva a ser hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la razón? La razón es porque por la fe, entonces, somos bautizados en Cristo Jesús. Y el que es bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Por lo cual, no es posible que yo pretende ser hijo de Dios por una supuesta sola fe sin haber sido bautizado. ¿Por qué? Porque es en el bautismo cuando nos revestimos de Cristo. Y yo, ¿cómo voy a ser hijo de Dios sin estar revestido de Cristo? ¿Ven? Ahora, si yo tomo el versículo 26 solo, quizás pueda llegar a la conclusión errónea que solamente necesito la fe sola, sin bautismo, para salvarme. Pero no. El contexto inmediato nos enseña de que la fe en Cristo Jesús es una fe comprensiva, completa, que incluye que para ser hijos de Dios debemos estar revestidos de Cristo. Y esto sucede cuando somos bautizados. Por eso dice, todos los que habéis sido, ahí está el participio pasado, que se usa para expresar la acción de un verbo que se ha completado. En el tiempo pasado, estos Gálatas, en un tiempo pasado, fueron ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Él. Por eso, en el presente,
dice sois, pues todos son hijos de Dios. En el presente eran hijos de Dios por medio de la fe, porque algo hicieron en el pasado. Juan capítulo 1 versículo 12 confirma esto. Dice la escritura: pero a todos los que lo recibieron, a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, aquellos que le recibieron son los mismos que creen en su nombre. Porque recibir a Cristo es lo mismo que creer en su nombre, creer en su autoridad, creer en su evangelio. Entonces, el que cree en el evangelio de Jesucristo, él le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo? Habiendo sido bautizado en Cristo. ¿Ve cómo se concuerda la escritura? Y así como la Biblia sola se explica y nos lleva a concluir correctamente la palabra del Señor. En el bautismo en Cristo Jesús, entonces, llegamos a ser verdaderos cristianos. Como le enseña Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando dice: fue en Antioquía donde por dirección divina a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. ¿Por medio de qué? Por dirección divina, es decir, algo que venía del cielo y Dios reveló a través de los profetas que eran parte de la iglesia en Antioquía, entre los cuales estaba el apóstol Pablo y Bernabé. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, ahí está, a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mandó a hacer discípulos. ¿Ve? Discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. Entonces, ¿a quiénes se les llama cristianos? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo en Cristo Jesús es que llegamos a ser verdaderos cristianos. Muchos usan el nombre cristiano y se hacen llamar cristianos sin realmente ser cristiano conforme a la Escritura. Porque ser cristiano conforme a la Escritura es ser un discípulo de Cristo, un seguidor activo del Señor Jesucristo, el cual comienza ese proceso, comienza ese nuevo nombre cuando es bautizado conforme a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, esto es hermosísimo. Creer esto es una gran bendición. Creer esto es la buena noticia para el corazón de aquellos que hemos estado lejos de Dios o que en el momento están lejos de Dios, y cómo Cristo quiere acercarnos y nos acerca con este maravilloso plan de salvación, en el cual también miramos que en el bautismo en Cristo Jesús somos añadidos a la iglesia del Señor. Muchos quieren separar la iglesia de Cristo, pero la iglesia es parte de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia son los miembros de Cristo, aquellos cristianos y discípulos de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, lo leemos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ojo, es decir, los que creyeron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados mediante la fe, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué cosecha tan maravillosa. ¿A dónde fueron añadidas esas personas? Dice el versículo 47. Y el Señor Jesucristo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A quiénes añadía el Señor? A aquellos bautizados. A los que se bautizan en Cristo, el Señor los añade a su iglesia. Los hace parte de su reino,
de la iglesia que él prometió edificar, que dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos los hombres tienen la oportunidad de llegar a ser parte de este maravilloso pueblo, de la maravillosa familia de Cristo, de la iglesia de Cristo, del Nuevo Testamento que comenzó con estas 3,000 personas que recibieron la palabra del Señor, el evangelio, la necesidad de la fe en la muerte de Cristo, la resurrección del Señor, el poder y reinado de Cristo. Se arrepintieron de sus pecados, invocaron el nombre de Cristo, lo confesaron y se bautizaron porque querían reconciliarse con Dios y recibir el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, y siendo unas criaturas del Señor que los añade. El Señor añade entonces ¿a quiénes? Aquellos perdonados, aquellos bautizados. El Señor no nos puede añadir en pecado a su iglesia. Y si no somos parte de la iglesia de Cristo, ¿cómo pues vamos a ser salvos? ¿Quién va a afirmar que puede ser salvo sin ser parte de la iglesia de Cristo? Y para ser parte de la iglesia de Cristo hay que ser bautizado conforme lo manda el Señor, lo cual no es una denominación. La iglesia de Cristo, esta la cual nos añade cuando somos bautizados por la fe en Cristo, no es una denominación, sino que es el grupo universal de todos aquellos que han obedecido a Cristo, que son salvos, que han nacido de nuevo. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, y es que hoy es el día de salvación, como dice la Escritura: en tiempos estables te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Así es. Mientras tengamos vida, es decir, hoy, después de haber oído el evangelio de Jesucristo y las cosas necesarias para obedecerlo, hoy es el día para reconciliarnos con Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amable oyente, ¿qué le impide ser bautizado en Cristo Jesús para perdón de sus pecados y recibir la gracia divina del Señor, la regeneración, el nuevo nacimiento, el ser añadido a la iglesia de Jesucristo y heredar la vida eterna? Si este estudio ha llegado a su corazón y en algo le podemos ayudar para ser bautizado hoy para el perdón de sus pecados, no dude en contactar con ese servidor en lo que le pueda servir. No importa el lugar en el cual esté, una solución de parte de Dios encontraremos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo cual no es rentable seguir viviendo en esta vida lejos de Dios. Lo que es rentable es atesorar para Cristo a partir de hoy. Esto fue la lección número 5, el bautismo en Cristo Jesús. Tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. Con esta lección concluimos este maravilloso tema, el cual usted lo puede encontrar de manera completa en mi página luispalaciosblog.com o en el canal de YouTube luispalaciosblog.com o en mi página de Facebook luispalaciosblog.com. Le invito a compartirlo con muchas personas, porque Dios quiere que este mensaje llegue a mucha gente y que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Pues mire cara a cara al amor, Jesús el amor fiel.